Luego, Geraldo Perdomo, señores, fue ponchado con aquel cuestionable lanzamiento en la esquina externa del home plate, en conteo de 3-2. Un picheo del que se ha hablado mucho, porque la inmensa mayoría de quienes han analizado el picheo, de quienes han comentado respecto al mismo, coinciden o coincidimos en el sentido de que ciertamente estaba muy bajo, de que estaba por debajo de las rodillas del bateador, que es el parámetro inferior del que siempre se nos ha hablado para determinar la zona de strike. Siempre se nos ha dicho que la zona de strike de un bateador abarca desde las rodillas hasta la altura de las letras del uniforme. Ese ha sido el parámetro tradicional que se ha establecido como la zona de strike. Sin embargo, conforme a ese parámetro tradicional, esa medida que está en el imaginario colectivo de quienes seguimos el béisbol, de quienes hemos jugado béisbol, aunque fuese de pequeñas ligas, entonces ese picheo estaba por debajo de las rodillas del bateador Perdomo. Por eso precisamente, como un buen conocedor de la zona de strike, que es Geraldo Perdomo, él optó por la decisión que cualquier bateador optaría, que es dejar pasar el picheo, porque entendía que ese era un lanzamiento del pitcher, no del bateador, y que si le hacía swing al mismo, probablemente no lograba buen contacto, y que era importante para los fines de la República Dominicana que él entonces negociase finalmente esa transferencia para darle paso a Fernando Tatis Jr. con corredores en segunda y primera. Entonces, pudo haber sido esa lógica que imperase en Perdomo para que finalmente dejase pasar ese lanzamiento. Algunos han cuestionado a Perdomo diciendo, bueno, pero él tenía que defender la zona de strike porque estaba en 3-2 y no podía permitir que ningún lanzamiento pasara cerca de esa zona de strike y que él no le hiciera swing, que no protegiera la zona de strike. Lo que ocurre es que el picheo, en toda su trayectoria, proyectó, por así decirlo, como que caería fuera de la zona de strike, que el picheo caería muy bajo y que consecuentemente probablemente el árbitro no lo iba a cantar strike, como al final ocurrió. Entonces, en ese sentido, hay que darle crédito al framing, al movimiento de mascota para recibir ese picheo que hizo Smith, el receptor del equipo de Estados Unidos de Norteamérica, que es el receptor de planta de los actuales campeones, Esquivadores de Los Ángeles. Pero lo cierto es, en honor a la verdad, no por el hecho de que seamos dominicanos y estemos lamentándonos de esa forma, no. Desde la perspectiva de la inmensa mayoría de quienes han analizado el picheo, se considera que estuvo malo el lanzamiento. Incluso he visto traducciones de fanáticos norteamericanos que dijeron que el picheo fue malo. Very bad. Escribieron algunos norteamericanos, fanáticos de Estados Unidos, que estaban observando el partido. Pero al ver que el árbitro finalmente cantó strike, se quedaron perplejos, atónitos, pero al final dijeron, pues si fue así vamos a celebrar, porque incluso ellos mismos están conscientes, muchos de esos fanáticos norteamericanos, estadounidenses, de que el picheo no había sido bueno. Vimos nosotros algunas gráficas en las que se estableció la trayectoria del lanzamiento, ya con gráficas, ya con un trabajo de un programa informático para tales fines. Y en ese gráfico que se ve, que se proyecta a través de redes sociales, se puede percibir que justamente el picheo pues fue recibido por el receptor Smith debajo de las rodillas del bateador, pero como un receptor veterano hizo un buen framing, un buen movimiento hacia arriba
Y entonces el árbitro vio el picheo como que había caído justamente en la zona de strike.